y le pido al equipo que nos grabe. Efectivamente, si algunos delincuentes o líderes de los cárteles se entregaran en México, como bien menciona el queridísimo Francisco Cruz, podrían enfrentarse a serias problemáticas en esas mismas cárceles, podrían ser incluso asesinados. Y aquí en Estados Unidos obtienen la protección, hay un sistema muy interesante de protección de testigos. Y estoy convencido, querido César, que a Genaro García Luna se le ha ofrecido de todo. Y como bien mencionaba hace rato, lleva 5 años detenido. Se le ha ofrecido de todo, se ha atrasado su juicio tanto, se atrasó la sentencia de culpabilidad que obtuvo, están siendo atrasado hasta cuándo, está siendo atrasado qué sentencia recibirá, cuántos años, que pueden ir desde la cadena perpetua hasta una sentencia muchísimo menor si coopera con las autoridades, pero sigue sin dar su brazo a torcer. Hoy tú traes una columna, escribes una columna muy, muy buena, muy fuerte para La Silla Rota, en la que precisamente cuestionas qué pasó en realidad con la detención del Mayo Zambada, al mismo tiempo que cuestionas lo que nos planteabas hace ratitito, ¿no? La posibilidad de que Genaro García Luna se convierta en testigo protegido, así lo hacen en las redes sociales. Pero insisto, yo creo que si los que van a hablar son los miembros del crimen organizado que fueron detenidos y no Genaro García Luna, porque tiene mucho que perder con la gente que conoce, con la gente que tiene pues conocimiento de su propia familia. Creo que bajo la idea esa de que pues saben dónde se encuentra su esposa, sus hijos, sus hermanas, algunas detenidas en México, no va a dar su brazo a torcer. No sabremos de él la verdad, pero a lo mejor sí del Mayo Zambada, a lo mejor sí de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López. Te pregunto tu opinión, querido César. Fíjate, Toño, yo opino distinto y te voy a explicar por qué. Me parece que García Luna en todo momento buscó 2 cosas. Uno, saber cómo iban a estar las elecciones en México, pensando que a lo mejor la oposición podría recuperar el poder, situación que no se dio. Y segunda, él sabe que no hay posibilidades, o por lo menos la posibilidad es mínima, como para que pudieran anular el juicio, además de que existen, ¿no? Otras acusaciones y pruebas que se ofrecieron cuando él trató por medio de un complot, acallar posibles testigos que iban a declarar en su contra, con este trabajo que hizo el FBI, con un supuesto miembro de la mafia rusa que supuestamente contactó para, en este caso, buscar el trabajo de un asesino a sueldo para callar a posibles testigos. Pero ¿por qué te comento esta parte, mi querido Toño? Fíjate, el círculo se va cerrando en todos los aspectos. Como bien lo dice Pepe y Paco, no tenemos la certeza, pero lo que sí podemos sacar es, mediante el análisis, entender que para mí fue una detención pactada, porque incluso ya existen los videos en donde se ve que llegan y saludan de mano a estos agentes del FBI y de la DEA cuando se entregan. No, hemos ido desmenuzando cómo se fue dando la información. Me parece que uno de los hechos más claros es no entra a los Estados Unidos un avión que no esté identificado, que esté violando el espacio aéreo de los Estados Unidos, si no tuvieran conocimiento previo a las autoridades, ¿no? Y me parece que ese punto, como bien lo comenta Paco, es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate, si ellos ya no supieran que en ese avión iba Joaquín Guzmán López y el Mayo Zambada, pues obviamente lo hubieran permitido que el avión hubiera podido ingresar a espacio aéreo norteamericano. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, porque yo sí creo que esto refuerza el hecho de que García Luna pueda ya convertirse, ahora sí ya con todas las piezas cerrándose en testigo protegido, porque la realidad, mi querido Toño, es, si él llegara a tomar esta decisión, hay que recordar, su esposa sí tiene dinero como para poder estar protegida, poderse mover del país, llevarse a su familia más cercana, simple y sencillamente porque recordemos que en México un juzgado federal le otorgó un amparo en contra del aseguramiento que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera, porque la Fiscalía General de la República nunca solicitó a un juez federal el aseguramiento de esas cuentas por medio de una carpeta de investigación.
Y, por supuesto, pues que estamos hablando de cantidades de dinero multimillonarias, estamos hablando de miles de millones de pesos. Con esas posibilidades económicas, pues por supuesto que ellos tendrían la posibilidad de estar en un lugar en donde no fuera de fácil acceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, imagínate tú, y hay que recordar, no como el Vicentillo en el juicio del Chapo Guzmán señaló a diferentes políticos, empresarios, marinos, militares, que recibieron dinero y sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Y que a su vez también señaló que su padre en su momento le había pagado dinero a quien era el secretario de Seguridad Pública Federal, a Genaro García Luna. Incluso dentro de este mismo juicio señala en la audiencia pública que él, cuando fue detenido, agentes de la DEA lo contactan por medio de una llamada telefónica con su señor padre, lo cual demuestra que por lo menos sí tenía contacto los agentes de la DEA desde aquel entonces con el Mayo Zambada. Y hay un punto que me parece que es importante, que dentro del análisis mucha gente no lo comenta, pero recordemos que a principios del mes de junio, el 5 o el 6 de junio, hubo un operativo en donde detuvieron a gente muy cercana al Mayo Zambada y que la realidad es que iban por el Mayo, pero se les peló por minutos o segundos, si tú quieres, pero se les peló y detuvieron a su jefe de escoltas y a gente muy cercana a él por medio de la Marina y de la Guardia Nacional. Significa que también tal vez esos pactos que él tenía con ciertos políticos en el estado de Sinaloa o incluso a nivel federal, no lo sé, y esos pactos de impunidad que pudo haber tenido se pudieron haber acabado. Y que a su vez él también, pues con el estado físico en el que se encuentra, con enfermedades crónicas degenerativas que nosotros no teníamos conocimiento, pero que la DEA fue mencionando a lo largo de los años, ¿no? Pues te demuestra que por lo menos sí tenían conocimiento y sí tenían la forma de contacto de saber qué es lo que sucedía con este personaje, que aparte tal vez es el último gran don de las drogas, ¿no? No solo en México, sino a nivel mundial. Y como bien lo comentan los compañeros, del cártel de las drogas más poderoso del mundo, ¿no? No de México, del mundo. ¿Cuál ha sido la problemática desde hace muchísimos años y décadas? Que en México tenemos a dos de los grupos criminales más poderosos del mundo y que además están peleando cada metro de nuestro país, ¿no? Porque ahora el control es territorial más que de las rutas, como era a lo mejor en los 70s, 80s y 90s, y que ahora obviamente el crimen organizado pues, se encarga de todos los negocios que genera el crimen, ¿no? Y por eso ahora vemos que existe extorsión, cobro de piso, huachicoleo, extorsiones telefónicas, fraudes cibernéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las organizaciones criminales lo que hicieron fue acaparar el mercado del crimen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esto, pues, por supuesto que le ha creado una grave problemática a los diferentes gobiernos y en específico al gobierno de México. Pero que para mí, en lo personal, me parece que el Mayo Zambada, como bien lo comentan los compañeros, si el Vicentillo logró un acuerdo en donde incluso pagó una reparación del daño de $1,300 millones y que es un hecho público que se sabe, que se dio a conocer por el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos como indemnización por este trasiego ilegal de drogas hacia los Estados Unidos. Imagínate la cantidad de dinero que debe de tener el Mayo Zambada y la posibilidad de la información de gran calado que él puede llegar a tener. Porque aquí estamos hablando de que ya involucraron supuestamente dentro de estas teorías al gobernador del estado de Sinaloa, al que era el rector de la Universidad de Sinaloa, que se menciona que pudo haber estado involucrado en esta supuesta reunión que se iba a llevar a cabo. Seguimos sin tener toda la información, pero lo que sí queda claro es que era poco probable que el Mayo Zambada fuera llevado hacia los Estados Unidos contra su voluntad y que nosotros no viéramos los reacomodos que se pudieran llevar en las tres facciones más grandes e importantes del cártel del Pacífico, que lo conocemos como el cártel de Sinaloa. Porque recordemos lo que pasó en su momento con el Mochomo, cuando sucede la traición del Chapo para con los Beltrán Leiva. No habría esta calma que existe en estos momentos en el estado de Sinaloa. No vemos al grupo o a la facción de los Chapitos con Iván Archibaldo que se estén moviendo. No vemos al Guano, ¿no? Que es el hermano del Chapo Guzmán, que es líder de otra de las facciones, haciendo movimientos. No vemos a la gente de los MZ o los puntas que se les llaman, ¿no? Las flechas, que es la gente del Mayo Zambada,
haciendo algún tipo de movimiento o de ataque por venganza si hubiera existido realmente una traición. Vimos incluso al abogado de la familia Guzmán Loera salir a decir primero que habían secuestrado al Mayo Zambada y posteriormente a publicar una carta en donde sus clientes le dicen que existe una excelente relación y que esto fue pactado. Y hoy vemos a Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señalar que el gobierno de los Estados Unidos reconoció que sí había existido un acuerdo por medio de personas que se encontraban en la cárcel con personas que fueron detenidas. Y al finalizar la conferencia de prensa, le preguntan que si fue de Iván de ¿cómo se llama? De Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán, ¿no? Ambos López. Y menciona, sí, efectivamente. Entonces, esto nos demuestra que por lo menos el acuerdo sí se dio, que la detención fue pactada y que a mí, a mi consideración, me parece que era lo que estaba buscando Genaro García Luna para entonces sí poder él ya dar el siguiente paso. Yo, mi querido Toño, me gusta lo que yo digo, siempre reforzarlo con el trabajo de investigación que realizo. Y hasta ahorita, bueno, pues nos ha salido más o menos. Dije que iban a detener al general Salvador Cienfuegos y todo el mundo me dijo que estaba loco y lo detuvieron. Después dije que lo iban a repatriar y lo repatriaron. Y después dije que lo iban a exonerar y lo exoneraron. Y no sé si recuerdas que también dije que a los años lo íbamos a ver incluso condecorado y lo condecoraron. Yo, mi querido Toño, creo que vamos a ver en las próximas semanas o meses a Genaro García Luna, que se convierte en testigo protegido, que va a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que muy posiblemente lo vamos a ver en muy poco tiempo, ya en libertad, sin ningún problema. Y entonces sí, me parece que va a haber muchos políticos mexicanos, entre ellos algunos expresidentes de la República, que van a tener serios problemas con el gobierno de los Estados Unidos. A mí me parece que ese es un arma de doble filo porque si bien es cierto, como bien mencionas, muchos políticos tendrían muchos problemas que enfrentar, empezando por Felipe Calderón, quien fue su jefe. El mismo Genaro García Luna es un supervillano. O sea, no quiero tampoco tener un ejemplo muy básico de historieta, pero si me lo preguntas, es un sujeto muy peligroso.